hay una conexión muy fuerte con la construcción de reputación, en el sentido de que los grandes asuntos públicos obviamente preocupan al ciudadano en general, y la empresa que es vista como empresa que se ocupa de estos asuntos que preocupan a todo el mundo, pues es una empresa que hace una contribución, digamos, a un interés general, ¿no? Y a un interés público. Como decía, ese documento se elaboró en 2012 y se trabajó en tres grandes ámbitos. Lo primero, describir el modelo conceptual y el modelo de gestión. Lo segundo, identificar cuáles eran los grandes global issues, los hemos llamado asuntos públicos, asuntos globales del mundo, en base a fuentes de carácter internacional, organismos multilaterales, etc. Y por último, ver cuál era el orden de prioridad. En este caso concreto, en 2012 se hizo un ranking para ver la prioridad en España. Es decir, se cogieron toda esa relación de global issues y se preguntó a una relación de expertos españoles cómo los colocarían por orden de importancia. Entonces ahí se vio, digamos, cuál sería la aplicación real de los global issues mundiales en el mercado español. Entonces se veía, por ejemplo, que un tema como la corrupción ocupaba el segundo lugar, que un tema como la creación de empleo obviamente pasaba al primer lugar. El modelo de gestión, como decía, es un modelo general y un poco parte de la base de que las agendas públicas es aquello donde un poco todos estamos de acuerdo, seamos empresa pública, privada, regulador, mercado, ciudadanos, etc. Y un poco la tesis es la influencia que tienen los asuntos públicos en la empresa. Todo esto que acabáis de comentar tiene una influencia directa sobre la empresa y condiciona los movimientos que suceden dentro de la empresa. Y sin duda, la empresa y el sector privado en general hace movimientos que condicionan lo que ocurre en materias públicas, en la sanidad, en la educación, en la pobreza, en muchos asuntos. Y como de alguna manera se puede hacer un ejercicio de mejora de reputación, el modelo tiene tres ejes. El primer eje es como el básico: uno no puede abordar un asunto público si no lo conoce. Cómo se gestiona esa información dentro de la empresa y cómo se ajustan los flujos de información entre lo que hace la empresa y lo que recibe el ciudadano. Lo que se obtiene es anticipación. El segundo eje, ya conozco, tengo esa información, sé quién son los grupos de interés, consiste en estar, y cuando hablamos de estar a nivel institucional. Y cómo conecta todo eso, esa presencia institucional, con el conocimiento de la etapa anterior. Y a través de esa presencia lo que obtenemos es legitimidad. ¿Cómo hago para influir? ¿Cómo tengo una relación efectiva con los grandes gestores de asuntos públicos en red? No solamente administración pública, empresas, sino también sector social, otros actores, ¿no? Y cómo actuamos sobre los asuntos públicos concretando nuestra presencia pública, nuestra legitimidad en agendas compartidas. El modelo se resume en este dibujo que dice: a través del conocimiento obtengo anticipación, a través de la presencia pública obtengo legitimidad, y a través de esas dos cosas consigo colaborar, consigo hacer y de esa manera influir en ese asunto público. El año 2012 lo que se hizo fue identificar, como digo, los grandes asuntos. Los grandes asuntos, lo que hicimos fue analizar 10 iniciativas públicas multilaterales de carácter global, ver en qué trabajan, en qué se preocupan y ver cuántas veces mencionan los asuntos y cómo habíamos elaborado pues como una lista. Identificar prácticas empresariales que contribuyen a la gestión de asuntos públicos desde la empresa, desde, si es posible, esta óptica: gestión del conocimiento, presencia institucional y colaboración con otros actores sociales. Le voy a presentar las grandes tendencias de lo que vemos con el tema de la responsabilidad social en el mundo. Tenemos un estudio sobre 25 países. Entrevistamos a 1000 personas, consumidores en cada de estos países cada año para ver lo que son estas tendencias. Voy a dar las conclusiones sobre el tema de la confianza, para ver el vínculo con el tema de la responsabilidad social y de medio ambiente. Le voy a dar también algunas informaciones sobre el cambio de consumidores que vemos ahora. Eso lo vemos no solamente en Europa o Norteamérica, pero también en los países asiáticos, en América Latina. Después vamos a ver cuál es la consecuencia o mejor que decir, el tema del liderazgo y cómo algunas empresas
desarrollan el sistema de liderazgo para mejor comunicar y dialogar con los consumidores. Veremos cómo es las mejores prácticas en este sentido. Le voy a dar finalmente algunas indicaciones sobre el tema de la reputación y la administración de la reputación en algunas empresas con quien trabajamos. El estudio Radar que cubre estos países, entonces Alemania, España, Francia, Reino Unido para Europa, Brasil, Argentina, Chile, Perú para América Latina, los países norteamericanos, en algunos países de Asia. Son 1.000 consumidores en cada país.